A ver, tampoco había una agenda prevista, o una temática prevista de la presentación. Yo lo que voy a hacer es, bueno, abrir un debate abierto, que cada uno exprese un poco las áreas de interés. Sí que voy a presentar a Azud. De hecho, voy a intentar que lo presenten por mí, es decir, porque voy a poner un vídeo para empezar de un proyecto que acabamos de terminar en México, donde la televisión pública mexicana habla de una de las gamas que nosotros trabajamos, que es la de potabilización de agua, el formato de solución que trabajamos, y es bastante interesante. Entonces, bueno, por hacerlo corto y no muy aburrido, Azud es una empresa española, capital español. La fundaron 3 ingenieros hace 40 años, en el año 78. Y todo empezó con la idea de introducir el riego localizado en sudeste español, que es una zona muy árida. La empresa se fue haciendo muy grande, el riego llegó a la filtración llegó al tratamiento de agua, y hoy día Azud es una multinacional. Somos unos 500 trabajadores en todo el mundo. Estamos divididos en dos sectores, en dos actividades principales: la de riego, que sigue siendo pues, prácticamente el 70-80% de nuestro volumen de negocio, y la de filtración y tratamiento de agua para el sector industrial, municipal, residencial y humanitario, que supone un 20-30% del volumen de negocio. Yo soy el responsable de la división pequeñita, de la de filtración y tratamiento de agua. El gran jefe es el responsable de la de riego. Tenemos fábricas en México, Brasil, India, Irán, China, pero son siempre fábricas de riego localizado, de tecnología para riego del producto que se consume en la zona. En Chile, por ejemplo, llevamos muchos años presentes en el riego, en el sector del riego. Tenemos nuestros distribuidores que suministran, pues ya digo, tecnología para riego. Y, pues no sé, hará unos 8 o 10 años empezamos aquí a trabajar en el sector también industrial, municipal, residencial. Y Boens es Azud en Chile. Es decir, esto es importante, ¿no? El concepto de este distribuidor nosotros lo manejamos de otra manera. Es decir, es la extensión de Azud, es un miembro más de Azud en Chile. Eso significa que Boens, para la parte de plantas de tratamiento de agua, tiene toda la capacitación necesaria pues, para dar el servicio preventa, o sea, el apoyo técnico en la venta, todo el servicio postventa, y ahora mismo lo estamos dotando de una capacidad tanto de plantas piloto para hacer pruebas y de stock de plantas que más rotación tienen, para que el tiempo de entrega no sea un inconveniente, no sea un hándicap. Entonces, tanto antes de la venta, durante la venta, como después de la venta, Boens, ya digo, es la extensión de Azud aquí en Chile. Bien, hoy solo voy a hablar de la parte de tratamiento de agua. No voy a hablar de filtración porque no tengo ni idea. Y de filtración, si sale alguna consulta, pues también la puedo resolver. Pero yo creo que ahora mismo el interés principal, tratamiento de agua enfocado en aprovechamiento del agua. Es decir, aprovechamiento del agua y aprovechamiento del dinero, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya digo, quizás nuestra mejor tarjeta de presentación son 35 años suministrando plantas, pues tenemos casi 1000 referencias en todo el mundo de plantas de tratamiento de agua. Hemos trabajado con la industria número 1 en el mundo, todas las que se puedan imaginar. En todas hay un sistema de filtración, una planta de tratamiento de agua Azud. Y para entender el concepto de planta y lo que manejamos, la filosofía que trabajamos, bueno, voy a poner primero este vídeo que me parece más liviano para empezar, mucho más. Como digo, esto lo voy a contar brevemente. Esto es un proyecto, ya digo, se acaba de terminar ahora mismo de poner en marcha la última planta. Año 2014, vertido en la zona de Río Sonora, en el estado de Sonora, en México. Grupo México, que es una minera muy fuerte allí. Bueno, hubo un derrame de no me acuerdo cuántos metros cúbicos de sulfato de cobre y contaminó el río. Año 2014. Año 2018 se ha dado la solución a las primeras 9 poblaciones afectadas. Es decir, lógicamente, todas las poblaciones a lo largo del cauce del río Sonora se abastecían de ese agua, quedó todo contaminado, pararon el abastecimiento y hasta entonces nadie ha dado una solución. Nosotros, con una empresa que es el contratista principal, que lo conocerán, es Rotoplas, el que vende los tanques de plástico. Ellos ganaron el contrato y nosotros somos su tecnólogo. Bueno, hemos suministrado las primeras 9 plantas para abastecer el río Sonora.
Y aquí está la noticia, pues lógicamente es un tema muy social, muy político y se le da la importancia que requiere, pero realmente la parte importante es que la gente está bebiendo agua. Y bueno, van a ver un poco el formato de planta. Este es el vídeo, ya digo, de la División Pública. De las 9 plantas potabilizadoras de agua que Grupo México planea instalar, 5 ya fueron entregadas oficialmente en los municipios del río Sonora. Grupo México y el gobierno del estado realizaron la entrega de 5 de las 9 plantas potabilizadoras que se instalarán en los municipios del río Sonora, las cuales surtirán de agua totalmente limpia a todos los habitantes. Tenemos 9 plantas potabilizadoras en total, 3 son potabilizadoras fijas y 6 son potabilizadoras móviles. Las últimas plantas estarán llegando ya en el mes de abril. Pero bueno, ya vamos a poder inaugurar 5 plantas el día de hoy. Las plantas móviles se instalaron en Arizpe, Huepa, Aconchi y Babiácora con una inversión de casi 3 millones de pesos cada una y producirán hasta 1,500 litros por hora, donde los ciudadanos podrán llenar su garrafón y llevárselo a su casa totalmente gratis. La planta fija se instaló en San Rafael de Ures, la cual está conectada directamente a la red de la comunidad y donde se invirtió casi 6 millones de pesos. Cada una tiene 3 procesos de limpieza del agua, el carbón activado, filtros de arena y ósmosis a la inversa. Además funcionan con energía solar. Que tampoco represente un gasto adicional ni a los ciudadanos ni al propio ayuntamiento. Por eso se pidió que fueran de energía solar, porque eso abarata costos y ayudamos también al medio ambiente. De la misma forma se entregó una inversión. Esto ya es la parte política que a nadie le interesa. De pesos para infraestructura que Grupo México. Eso ya no. Y bueno, ya pues por terminar un poco, este es el vídeo que ha hecho Azuz, que acaba de publicar, que es más bonito. Y ahora explicaré un poco el concepto de planta o el concepto de solución, que también me viene muy bien. Esto ya es nuestro, este vídeo. Bueno, aquí se explica la problemática. Esto que lo acabamos de hecho no está público ni en las redes sociales ni nada porque no acaba de actualizarse. 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre. La situación que pasó con las poblaciones aledañas al río Sonora fue algo compleja, por lo que Azud formó parte de dar solución a la problemática que había surgido. La solución que dio Azud fueron varias plantas potabilizadoras, móviles o fijas, como quisiéramos llamarle, con diferentes tecnologías. Estas tecnologías que estamos aportando son muy importantes para la población. No ocupamos de mano de obra calificada para poderlas poner en marcha o operando. Trabajan con energía solar, mediante paneles solares, un interruptor de encendido y apagado, tiene una pantalla táctil y en cuanto presionas el botón y ya empieza la producción del agua libre de sólidos disueltos. Pues la gente está confiada porque es una planta que está pidiendo desde hace mucho y ya bajó, como quien dice, pues el gasto en las casas sobre el estar comprando agua. Va a haber más seguridad en el agua y pues agua limpia, agua que no va a tener que comprar garrafones. Pues más que nada trae confianza, seguridad al momento de poder consumir o usar el agua. Bueno, quería empezar por aquí para que entendieran el concepto de planta. Han visto ahí que los remotos del lugar, la cualificación del personal que maneja las plantas, la imposibilidad de abastecerlas energéticamente. En fin, hay una serie de condicionantes que al final marcan un poco el ADN de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de Azud como fabricante de soluciones, que no de plantas, buscamos precisamente eso. Es decir, número uno, que la planta sea de
sea de verdad un producto de llegar y conectar, plug and play, que le llaman los gringos. Todo se monta en fábrica, todo se prueba en fábrica. Las pruebas de nuestras soluciones incluso se pueden hacer, estamos preparando el banco de pruebas que teníamos lo vamos a digitalizar y a ponerle cámaras para que el cliente, antes de comprar una unidad, pueda ver las pruebas que se le están haciendo a la planta, que sepa lo que va a llegar. Entonces, bueno, ese concepto de llegar y conectar, porque ya digo, lo remoto de los lugares y la imposibilidad de contar con personal cualificado, con obras civiles, etcétera, hace que sean soluciones totalmente integradas en fábrica. Hasta las membranas de ósmosis inversa las metemos dentro de los tubos de presión, le metemos líquidos conservantes, etcétera, para que de verdad no haya ningún tipo de, digamos, no inconveniente, sino de sorpresa, ¿no?, a la hora de instalar la planta. Entonces, concepto número 1, solución plug and play. Concepto número 2. Buscamos, con el formato que sea un formato en bastidor abierto, sea un formato en contenedor, etcétera, el que los costes de inversión sean los mínimos posibles. Es decir, que no haya que hacer excavaciones, que no haya que hacer obras civiles complejas, etcétera. Es decir, ya digo, se busca minimizar el impacto económico de la inversión. Y el punto número 3 probablemente sea el más diferenciador. Es decir, cuando hablamos con la diferencia entre Azul y entre otras empresas que se dedican al negocio de las plantas, hay muchas empresas que fabrican una planta, suministran una planta, pero el negocio no está en la planta, sino está en el servicio postventa. En el contrato de servicio postventa que cierran con el cliente final o con quien sea, es decir, municipio, industria, y ahí es donde realmente sacan el beneficio. Bueno, pues por la forma de ser de Azul, que ya digo, somos un fabricante desde hace 35 años, fundada hace 40 años, donde suministramos plantas en el resto del mundo, al final nuestro concepto no está en el servicio postventa, está en la venta en sí. Por tanto, las plantas lo que se busca es que el coste operacional sea el mínimo posible. Coste operacional en términos de consumo energético, con la opción de hacer soluciones autónomas, como hemos visto, plantas solares. En términos de mano de obra, de mantenimiento, las plantas que sean lo más automatizadas posible. Hoy día casi todas las plantas incluso incorporan el control remoto para que podamos monitorear la planta desde España o cualquiera desde su oficina o el integrador o quien sea. Es decir, se da esa opción de que sean 100% monitorizables desde cualquier punto. En términos de consumo energético, consumo químico, es decir, intentamos que el consumo de químicos sea el mínimo posible, utilizando tratamientos de retención mecánica. Y en términos, y esto es lo más importante, de vida útil de los componentes. Es decir, ya digo que nosotros no vendemos servicio postventa, vendemos una solución. Entonces, pues si las membranas en vez de cada año, como hacen algunas empresas de la competencia, se cambian cada 10 y 15 años, pues es un dinero en componente y en mano de obra que el cliente se ahorra. Ya se diseña todo y se protege todo para que la vida útil sea lo más larga posible. Entonces, bueno, ¿por qué explico esto y por qué he puesto el vídeo? Para que vean el perfil del cliente el perfil de cliente, digo, tan exigente cuando nos enfrentamos a una población aislada en el norte de México, en medio de la nada, en un desierto, encima de un cerro donde ponemos la planta. Eso es lo más exigente a lo que nos enfrentamos. Por tanto, cuando accedemos a la industria, seguimos ese mismo criterio. Es decir, no cambiamos el criterio y buscamos de verdad soluciones que la misma industria pueda mantener y que no le supongan unos costes de operación extra que no tenía previsto. Eso es Azul, eso es lo que hace Azul. Y ahora hablamos de las tecnologías, del aprovechamiento, del agua grises, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por supuesto, por favor, cualquier comentario, estamos aquí, ya digo, para que haya un debate abierto. Yo creo que con esto así. Perfecto. Bueno, algunos datos de la empresa, ya digo, fundada en el año 40, llevamos haciendo plantas desde hace 35 años, el año 40 no, perdón, hace 40 años, en el año 78. Bueno, estamos presentes en no sé cuántos países y tenemos casi 1000 plantas en el mundo. Y bueno, lo que acabo de decir, los valores de Azul, los diferenciadores de Azul, suministro plug and play, costes de inversión optimizados y sobre todo costes de operación los mínimos posibles. Hay muchos proyectos que ganamos solo por el coste energético de la planta, solo por eso. Y ahora mismo, por ejemplo, el Gulf of Mexico estamos haciendo plantas grandes, proyectos grandes, en industrias muy importantes y bueno, pues la diferencia de unos cuantos kilovatios arriba o abajo es lo que marca la diferencia. El cliente ya no busca solo costes y digo en el Golfo Pérsico donde la energía es barata, Entonces, bueno, se busca siempre que los costes de operación, el OPEX, sea el mínimo posible. Bien,
Las tecnologías que utilizamos, bien, excepto... ¿Dónde está que no te veo? Aquí arriba. La de filtros de discos, que las fabricamos nosotros. Nosotros somos fabricantes de filtros de discos y filtros de malla, que es la otra línea de actividad que comentaba. Excepto filtros de discos, que ya digo que Azud es fabricante de todo, o sea, desde la materia prima, desde el polietileno, polipropileno hasta el producto terminado. El resto de tecnologías son tecnologías que utilizamos de proveedores, más que proveedores socios estratégicos, y son tecnologías que bien conocidas en el mercado. Eso sí, antes lo ha comentado Alexander, primeras marcas a nivel internacional. Es decir, que el día de mañana cualquiera, no sé, requiere una reposición de una bomba Grundfos, por decir algo, y Grundfos existe en Chile. O existe Enderhauser, o existe Hydranauti, o existe los tubos de presión Bell, o el que sea. Es decir, al final son primeras marcas. Entonces, ese, digamos, es uno de nuestros estándares. Digo tecnologías, pues las que existen en el mercado, no son propias nuestras. Membranas de ultrafiltración, filtración de lecho, cartuchos de microfiltración, osmosis inversa, depuración MBR, ahora lo contaré, el tema de depuración, y desinfección ultravioleta. Digamos, esto es nuestro catálogo de tecnologías básicas. ¿Bien? Tema de membrana de ultrafiltración, ¿conocen más o menos lo que es el tema de ultrafiltración? En líneas generales. Bueno, tardo 10 segundos. O sea, es decir, pues, a ver, membranas. Membranas me refiero que son tejidos, polímeros. Las membranas de ultrafiltración las desarrollaron los americanos. Y las desarrollaron porque buscaban un sistema de desinfección, que no de filtración, que no fuera químico. Hubo un brote de, me acordaba ayer, de un protozoo que se llama Giardia cristorosporidium, que mató a no sé cuántos americanos hace 20 años. Un brote en la red pública. ¿Por qué? Porque este protozoo se hizo resistente al cloro y no había manera de matarlo. Y entonces los gringos dijeron que, oye, ¿por qué no inventamos una barrera física que sea capaz de retener partículas más pequeñitas? Partículas me refiero a contaminantes más pequeñitos. Y ahí empezaron a trabajar en las membranas. Es un entrelazado, un tejido, con una capacidad de retención, fijaros, pues bueno, entre 0,05, 0,08, 0,03 micrón. Pensad que un micrón es una milésima parte de un milímetro. Bueno, pues con ese tamaño de corte, eliminarán todas, hay muy poquitos virus que se puedan escapar a eso, todos los patógenos, virus, bacterias, protozoos. Por tanto, con una retención mecánica, con una retención física, desinfecta el agua. ¿Qué pasó? Que ese era el objetivo primario, pero el objetivo secundario es que resolvieron una de las grandes desafíos de las tecnologías de tratamiento de agua, que era eliminar un tamaño de sólido en suspensión, que se llaman coloides, que no había manera de eliminarlos con los tratamientos de filtración convencionales, llámese filtro de arena, filtro de discos, de malla, cualquiera, que solo se eliminaban con tratamientos físico-químicos. Pues llega la membrana de ultrafiltración y dice, no, si yo ya con el tamaño de poro que tengo, ya elimino esos coloides. Por tanto, el agua que sale de una membrana de ultrafiltración es un agua que está 100% filtrada a nivel de contaminantes en suspensión, en el agua, que no disuelto, y desinfectada. Cuando ya le requerimos eliminar contaminantes disueltos, principalmente sales minerales, metales pesados, eso está disuelto en el agua, plaguicidas, pesticidas, elementos radioactivos, ya pasamos a la ósmosis inversa. Por tanto, las membranas de ultrafiltración hoy día han tomado muchísimo protagonismo en el sector del agua, en el tratamiento del agua, y es el tratamiento de filtración ideal. Nosotros lo utilizamos mucho, porque ya digo, evitas... Tratamientos físico-químicos están bien, pero tiene dos inconvenientes. Uno, que necesitas químicos. Dos, que el efecto del tratamiento químico depende de la calidad del agua de aporte. Si hay variaciones, el químico no hace el efecto esperado. Por tanto, requiere mucha atención. Bueno, en una industria, que el agua de aporte siempre es la misma, está bien, pero en un río, que el agua de aporte va cambiando dependiendo de la época de lluvia, si llueve o no llueve, o en una captación abierta de agua de mar, eso es un inconveniente. La membrana de ultrafiltración resuelve esa problemática y ya digo que elimina cualquier partícula en suspensión y desinfecta el agua a la vez. Filtros de lecho. Bueno, estamos sobre un filtro de lecho, la tierra es un filtro de arena. Eso no es el filtro, hoy día sigue siendo el filtro que más se utiliza. Y bueno, los cartuchos de microfiltración son unos cartuchos que se utilizan para proteger la membrana de ósmosis inversa. Membranas de ósmosis inversa, también membranas tejidos que eliminan contaminantes disueltos.
por una separación, bueno, superando la presión osmótica de la membrana, pues ya digo, cualquier contaminante queda ahí retenido. Inconveniente de un sistema de membranas de ósmosis: uno, para superar esa presión osmótica de la membrana hace falta presión, nunca mejor dicho, y hace falta energía, consumo energético. Segundo inconveniente, no inconveniente, es un daño colateral. Siempre hay un rechazo de agua, es decir, es un sistema donde entra una corriente y salen dos. Un agua totalmente libre de sales y un rechazo que es los mismos contaminantes disueltos que había a la entrada, pero con menos agua. No es que añada ningún contaminante raro, es simplemente menos cantidad de agua y los mismos contaminantes. Eso es la ósmosis inversa. Nada que descubrir. ¿Bien? Digo, pues esa combinación de tecnologías se materializa en una serie de líneas de actividad. Mira, esto por ejemplo es una fotografía de una planta en esquite abierto. Esto se suministró en Dubái. Una planta, nos gusta mucho esta fotografía porque lleva todas las tecnologías que manejamos. Esos filtros que ven ahí abajo, esos negros, son nuestros filtros de disco. ¿Bien? Que protegen a esas membranas, esas verticales son membranas de ultrafiltración, que protegen a su vez a las membranas de ósmosis que están ahí. Una planta muy completa y es una planta de pulimiento de aguas residuales. Sí, el agua de salida de una depuradora la pasan por ese sistema y la utilizan en cooling tower, en torres de enfriamiento. Esto es muy habitual en sitios como el Golfo Pérsico, donde no hay agua. Tienen dinero, pero no tienen agua. Entonces, bueno, digo, esquite abierto. Este también se ve muy bien el concepto de Azul. Se ensambla todo en fábrica. Para el transporte no cabe todo en un contenedor. Se sueltan las bridas, se manda todo y se vuelve a conectar. Pero eso sí, todo está probado. Las membranas de ósmosis dentro de los tubos de presión, con su líquido conservante, etc. Bien, pues dentro de la línea de actividad de potabilización de agua es convertir un agua en potable. Digo, por si hay un agua, me da igual la que sea. Agua residual, si la ley lo permite. Hay sitios como, no estoy seguro, en Chile, en España es imposible. Es decir, en España hay que verter a cauce público y después de cauce público tomar el agua y potabilizarla. Digo, en España seguro que no. Bueno, en Singapur se puede hacer, en Corea se puede hacer, en muchos sitios sí es posible hacer un tratamiento directo sin vertido. Digo, ¿se puede potabilizar un agua residual? Perfectamente, perfectísimamente. No hay ningún problema desde el punto de vista ni técnico, ni sanitario, ni solo mental. Pero es totalmente posible. Entonces, me da igual el origen del agua, el objeto de nuestras plantas potabilizadoras, en función de ese origen del agua, es suministrar un agua potable cumpliendo la legislación vigente en cada país. Bueno, en líneas generales tenemos plantas para agua dulce. Agua dulce es agua que no tiene ni de manera individual ni de manera conjunta ningún contaminante disuelto por encima de lo que marca la legislación. Aguas salobres de baja y de alta salinidad y agua de mar. La suministramos, esto es un formato de esquite abierto y el que creo que aparecía antes, apareció una foto antes de un contenedor marítimo, que es lo que llamamos bastidor cerrado. Bien, hay gamas estándar, pero lógicamente hacemos proyectos a medida. Bueno, pues referencias de potabilización de aguas, pues el proyecto el más actual que tenemos, que es el de Sonora, y bueno, hay cientos de referencias. Aquí lo que queríamos era mostrar simplemente referencias agrupadas por sector: municipal, industria alimentaria, sector hostelero, como sea, residencial. Bueno, en cualquier parte del mundo. Es que no hay, ya digo que... Y si se dan cuenta, pues tampoco es difícil encontrar una planta igual a otra. Es decir, esto es una cosa ahora mismo que estamos también actualizando, el estandarizar el formato de planta. Pero bueno, al final lo que yo digo, no vendemos una planta, lo que vendemos es una solución a la industria, al municipio, y bueno, se adapta a lo que se necesite en cada caso. Esta es la línea que aparecía en el vídeo, las potabilizadoras autónomas. Es una versión mejorada de la anterior. Surge esta línea porque nos encontramos muchas situaciones donde el cliente tiene agua no potable, tiene necesidad, incluso tiene dinero para hacer la inversión, lo que no tienen es corriente eléctrica. Ni tienen un generador, ni tienen posibilidad de llevar combustible. Y sí tienen mucho sol. Entonces, bueno, decidimos rediseñar el formato de planta, buscando que el consumo energético fuera el mínimo posible
y son plantas, te digo, energéticamente autónomas. Hay dos formatos, el que llamamos bastidor cerrado móvil, que es ese ahí, es un formato más avanzado, tiene unas baterías, los paneles solares alimentan unas baterías y las baterías alimentan al sistema, y hay un formato más simple, que es ese que aparece ahí, donde es un bastidor abierto, no hay baterías. Bueno, es una cuestión de buscar distintos rangos de precio. El Ferrari automático y el SEAT manual, que al final era un poco buscar eso, depende de las exigencias del mercado. ¿Bien? Y lo mismo, pues, bueno, referencias, también tenemos muchas referencias, pues comunidades y poblaciones aisladas, referencias en situaciones de emergencia. Bueno, hay ahí un vídeo, no sé si dará la oportunidad de verlo, en Haití, bastante bonito, la verdad que es muy sentimental. En México, después de los terremotos del año pasado, hay un par de unidades funcionando, en Bulgaria pusimos 6, bueno, en fin, hay muchas más en muchos sitios. Al final, ya digo, organismos de emergencia, o bien el mismo gobierno, o bien la ONU, bueno, compra este tipo de unidades para abastecer de agua potable. Estas unidades, sobre todo la unidad, perdón, me he equivocado de sentido de giro, esta. Sobre todo las unidades que llamamos versátil, son las que más se utilizan, por eso se llaman versátil, porque en emergencia hay una particularidad, es que nunca uno no sabe el agua que se va a encontrar. No sabe si agua dulce, si agua salobre, si agua de mar, pues lo que sea. Es decir, no se sabe. Entonces son plantas preparadas para tratar todo tipo de agua. Automáticamente detectan la calidad del agua en formato de conductividad y activan o no la línea de ósmosis inversa para tratar ese agua. La diferencia entre un agua u otra para la misma planta o a nivel de rendimiento de la planta es la producción, el caudal de producción. ¿Bien? Por ahí va. Bueno, ahí abajo aparecen algunas referencias que hemos hecho también en África, para la ONU, para un campamento de unidad petrolífera. No sé, habrá 80, 100 unidades de estas dando vueltas por el mundo. Ahora mismo probablemente sea nuestra línea más llamativa, esta de las plantas potabilizadoras autónomas. ¿Bien? Iba a decir móviles, pero bueno, todas son móviles de alguna manera. Pero es la que más marca la diferencia en azul porque es el producto más diferenciado junto con el tema de agua crisis. Bien, desalinización de aguas, lo que conocen aquí desalinizadoras. A ver, en potabilización de aguas también utilizamos ósmosis inversa cuando el agua a tratar es agua salobre o agua de mar. Hay una línea específica de desalinización de aguas para aplicaciones industriales y para riego. La técnica es la misma, siempre el sistema principal es ósmosis inversa. La diferencia es que, bueno, el nivel de planta a nivel de instrumentación es más bajo que en el de potabilización, buscando más competitividad en precio, nada más. De hecho, la planta más grande que tenemos hoy día sigue siendo de esta línea de desalinización de agua, una planta de 10.000 metros cúbicos día, que es la que aparece ahí abajo, se instaló hace 15 años. 10.000 metros cúbicos día son 2.500 metros cúbicos día en 4 módulos, que está instalada en la Baja California, en México. Y bueno, de estas hay cientos de unidades porque realmente este fue nuestro origen. Como comentaba, nosotros empezamos por riego, filtración, de ahí pasamos a desalinización de aguas para riego y después todo lo demás. Y bueno, de estas hay en Chile hay alguna planta puesta, en Copec tenemos una, precisamente, en Seminis tenemos otra en riego, es decir, hay varias plantas por ahí, y, bueno, tanto para el sector industrial como sector riego. Bien, depuración de aguas residuales. Eso que aparece ahí no es un contenedor marítimo, cabe dentro de un contenedor marítimo. En su momento apostamos por hacer unas plantas, bueno, siguiendo la línea de trabajo de compacidad y modularidad. Es un sistema, no voy a entrar mucho, un sistema que se llama MBBR, ojo que hay otro sistema con una sola B, que es el MBR, que no tiene nada que ver. Básicamente, los sistemas de depuración de aguas residuales son sistemas biológicos donde bacterias metabolizan materia orgánica. Esa es la forma elegante de decir que los bichos comen mierda, pero bueno, es así. Bacterias metabolizan materia orgánica. Entonces, bueno, esas bacterias pueden estar suspendidas libremente en el licor mezcla, en el agua, o pueden estar anidadas a algún tipo de soporte. En este caso, nosotros utilizamos unos soportes de plástico, ahí se crían las bacterias, crecen y se mueren, y ahí es donde están metabolizando materia orgánica.
Bueno, pues todo eso se produce dentro de ese formato contenerizado, con una serie de reactores biológicos, clarificadores, etcétera, y se transporta tal cual, como lo ven aquí. La planta más grande que tenemos, para que sea una idea, trata en un módulo 200 metros cúbicos día, pero siempre hablamos de agua residual urbana, similar a la urbana. Nosotros aguas residuales industriales no tratamos. Eso es otra película totalmente distinta, nada tiene que ver. Un agua residual industrial, para hacerlo bien, habría que hacer una caracterización de ese agua, saber cómo se comporta en el tiempo, saber qué concentraciones, etcétera. Es imposible replicar una industria a otra, imposible, aunque hagan exactamente lo mismo, porque son sistemas biológicos y cada sistema biológico se comporta de una manera. Entonces, solo tratamos aguas residuales urbanas, que sí que tienen una caracterización muy parecida, y bueno, pues lo metemos todo dentro de un contenedor y ahí se hace la planta. Bueno, también plantas por todo el mundo. Bien. Ahora llegamos al... Todo esto ha sido la introducción, nada más, el anticipo. Ahora vamos a hablar de reutilización de agua en industria. Y aquí, pues bueno, ya digo que estoy abierto a resolver cualquier duda, cualquier caso, etcétera. Bien. Cuando hablamos de reutilización de agua de industria, Azud puede suministrar solo el filtro, bien sea disco o sea malla, o bien filtro más algo. Normalmente siempre hablamos de filtración o de filtración y desinfección. Entonces, porque al final es raro en una industria encontrar una planta que reutilice aguas para, incluyendo ósmosis, para la industria. Tendríamos que ir al caso ese que comentaba, que reutilizaran el agua de una depuradora y eso utilizarlo en el proceso industrial, pero eso, bueno, pues, nosotros no se nos ha dado el caso en una industria. A nivel municipal sí, pero en una industria no. Ya digo, normalmente es filtración me refiero o de macropartículas o ya entrando en membrana de ultrafiltración, o filtración y desinfección, depende del proceso. ¿En qué procesos reutilizamos agua en una industria? Bueno, voy a empezar por los más importantes. Primero, bueno, perdón, no sería reutilización, digo, ¿dónde Azud entra en una industria? Voy a decirlo así, algunos son de reutilización o no. Número 1, nuestra aplicación principal, torres de enfriamiento. Esa es la aplicación estrella de Azud ahora mismo, donde más filtros se vende. ¿Por qué en torres de enfriamiento? Porque un agua limpia en una torre de enfriamiento supone menor consumo de químicos, mejor transferencia de calor, menor mantenimiento del sistema. La purga del sistema, el blowdown que le llaman, la purga para compensar para eliminar sales del sistema, se hace en el retrolavado de los filtros, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es la aplicación, digo, que más se vende porque es la más fácil de justificar a nivel de retorno de inversión. O sea, es facilísimo. Entonces, pues en todo el mundo, realmente es donde más vendemos. Ahora mismo aquí en Chile, para que se haga una idea, en esa aplicación, con cliente final Codelco, con Suez Chile, hemos instalado, bueno, perdón, no hemos instalado, no, se va a instalar ahora eso, filtración con filtros de disco en torre de enfriamiento. Estamos hablando de un caudal, son 5 micrón, no recuerdo el caudal, voy a decir una cifra, pero una instalación bastante grande. En ese caso fue Codelco quien decidió que eran 5 micrón lo que tenían que retirar del sistema. Nosotros normalmente no bajamos tanto, pero bueno, se ha instalado la planta con 5 micrón. ¿De dónde entran los contaminantes en una torre de enfriamiento? No entran del agua, entran del ambiente. El agua normalmente, el agua de reposición suele ser un agua de buena calidad, normalmente. Entonces, bueno, pues todo lo que entra en el ambiente es un balance de masa, hay que sacarlo del sistema, nada más. ¿Cómo se ponen los sistemas de filtración a torre de enfriamiento? En el 90% de los casos se hace una filtración lateral, es decir, la torre tiene un caudal de circulación, una bomba de circulación que está dando vueltas con entre el intercambiador de calor y la torre, y sobre ese caudal de circulación, entre un 5 y un 15% se filtra el agua. ¿Por qué? Porque ya digo, el objetivo no es filtrar todo el agua, el objetivo es retirar los sólidos, los contaminantes que están entrando del sistema, que entra por el ambiente. Entonces se hace un balance de masa y dice, bueno, entre un 5 y un 15% está más que demostrado que yo soy capaz de retirar todos los contaminantes. Insisto, mejoro la calidad del agua, mejoro la eficiencia del sistema. Esa es la aplicación número 1 en industria.
Saudi Aramco, que es la empresa que más factura del mundo, Grupo PSA, Fiat, Dangote en África, es decir, las mejores empresas del mundo, bueno, Codelco, por supuesto, para no desmerecer a nadie, tienen filtros nuestros en sus torres de enfriamiento. ¿Qué tecnología? Normalmente filtro de disco. ¿Conocen el filtro de disco? ¿Tienen las anillas por ahí? Normalmente filtro de disco y a veces filtro de malla. Depende del consumidor. Bueno. ¿Aquí qué se dice? ¿Filtro de disco o filtro de malla? De anilla. 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 Bueno, filtro da igual. La verdad es que los filtros de disco es otra cosa. Son los filtros estos de Hydrotech, estos de baja presión, que se utilizan. Eso sí que es realmente un filtro de disco. Pero bueno, nosotros lo decimos o disc. Es que en inglés le dicen discs, no le dicen otra cosa. Por eso, bueno, disco. Bueno, no tiene discos ranurados con distinto grado de filtrado que conforman un medio filtrante. Cuando los ponemos unos junto a otros, generan un medio filtrante. El agua se hace pasar a través de las ranuras del espacio que queda entre un disco y otro. Ya digo, hay una ranura y una separación, y eso es lo que conforma el grado de filtrado. Pensamos que es el mejor sistema de filtración porque es un sistema de filtración tridimensional. ¿Qué significa eso? Que la anilla no solo filtra en el perímetro exterior, en la superficie exterior. Es decir, las partículas no solo se quedan aquí, sino las partículas que pasan entre un disco y otro también quedan atrapadas en este centímetro que hay de espesor de la anilla. Una malla, por ejemplo, una filtración 2D nada más. ¿Paso o no paso? Aquí a la partícula se le ofrece más resistencia. Entonces, bueno, pues esto conforma una pila de discos con distintos grados de filtrado, entre 5 y 400 micrón, y lo realmente innovador o potente del filtro es que cuando voy a limpiar las anillas se separan entre sí. El filtro automático lleva arriba un pistón con un muelle. Entonces, cuando se hace el contralavado, esa presión de agua de contralavado comprime el pistón y las anillas se separan. Y con unos chorros de limpieza voy limpiando las partículas que se han quedado atrapadas en los discos. Bueno, en eso en agua simple, una torre de enfriamiento es un agua muy simple, no es problema. Pero imaginad una lavandería, una agua grises, etcétera, son aguas muy complicadas, con partículas pegajosas, filamentosas, etcétera. Eso en una arena imposible de filtrar, en una malla muy difícil de filtrar. Entonces, en los discos, el hecho solo de separar el medio filtrante permite que se limpie muy bien, que se recupere el medio filtrante. ¿Bien? Decía que en una torre filtro de disco o filtro de malla. Segundo, aplicación por orden de importancia en industria. Aporte industrial, agua aporte industrial. El agua que entra en una industria, bueno, se filtra normalmente. Tercera aplicación, protección de boquillas. Cuarta aplicación, reutilización de aguas de proceso. Y ahí tenemos de todo. Aguas de proceso, pues cualquier agua de proceso. Da igual. Grupo PSA, Fiat. Pues el agua con lubricante que utilizan en los procesos de corte, la escoria, como le llaman en Italia, la viruta, pues esa agua la quieren recuperar, pero no porque quieran recuperar el agua, porque quieren recuperar el lubricante, que es lo realmente caro. Bueno, pues filtro. En cualquier Volkswagen, por ejemplo, en Puebla, en México, agua que utilizaban para los túneles de estanqueidad. Es decir, cuando terminan los coches, no sé cuántos coches producen, o sea, hablaban de un minuto, cada minuto y medio salía un coche terminado, una barbaridad. Bueno, pues todos los coches que terminaban les proyectaban agua con boquillas para ver que el coche era estanco, que no entraba agua. Imaginaos la cantidad de agua que utilizan. Es decir, lógicamente eso es un circuito cerrado. Bueno, pues esa agua tiene que estar muy bien filtrada para que las boquillas que proyectan el agua no se obturen y además que no haya ninguna partícula que dañe el coche, que ya está terminado, o sea, es decir, que ya está a punto de salir. Bueno, filtración de azul. No sé, cualquier proceso industrial donde haya un circuito cerrado de agua, lo normal es filtrarla. Y lo normal es filtrarla con un sistema automático, es decir, se instalan muchos filtros para quitar filtros de cartucho o filtros de bolsa, que suelen ser filtros manuales, son filtros manuales que requieren reemplazo, que requieren que estar pendientes, etcétera. Bueno, se instala un filtro automático y ya pues evitamos los costes estos de reemplazo, ya no solo lo que vale el filtro, sino la mano de obra. Limpieza en industria, limpiezas de tanques, o sea, es decir, cualquier proceso donde digas, no, mira, yo es que aquí tengo que estar cada 3 días mandando un operario a limpiar un tanque.
por lo que sea, de manera manual. Bueno, pues en ese tanque se pone un sistema encerrado, un sistema de recirculación, donde el filtro está continuamente limpiando el tanque. Eso es lo habitual en una industria. Protección de sistemas de filtrado existentes también, es decir, muchas industrias que tienen una línea de ósmosis, una línea bueno, por ejemplo, una línea de ósmosis con filtro de arena, filtro de arena, microfiltración y ósmosis, y donde la industria se queja de que cambian continuamente los cartuchos de microfiltración, les sale muy caro. Eso siempre es muy habitual. Bueno, lo normal es que protejamos el sistema, mejoremos el sistema, ponemos un filtro delante del filtro de arena, el filtro de arena funciona mucho mejor, los cartuchos se reemplazan mucho menos y en 3 meses el cliente ha pagado la instalación. Esto es lo que se hace en una industria. Al final, en la industria siempre hay 2 denominadores comunes, uno que tiene poca agua y que el agua es cara, y la mano de obra y todo lo demás. Entonces, al final, el filtro en la industria siempre se enfoca, o la planta siempre se enfoca en el sentido de ahorrar agua y ahorrar dinero. Nada más. Pero ya es que, bueno, es que en cualquier industria, como yo digo a los comerciales, es imposible entrar a una industria y no salir con una, no digo con una orden, pero por lo menos una solicitud de trabajo, porque se maneja agua en tantos sitios y hay tanto fugas de dinero en tema energético, en tema de mano de obra, en tema de consumo de químicos en exceso. Al final, ya digo, si el agua está es de mejor calidad, el proceso es más eficiente, sin ninguna duda, sin ninguna duda. En industria también se usa mucho el concepto de fiabilidad del agua, es decir, bueno, yo sé que si el agua, sea de refrigeración, de proceso, de tratamiento terciario, está mucho más limpia, voy a tener muchas menos paradas de mantenimiento. Eso significa que el proceso productivo no se para, por tanto voy a producir más, etcétera. Lo que pasa es que eso es muy difícil de cuantificar, pero bueno, ya las industrias más maduras cada vez son más sensibles a esto. Es decir, ya ven realmente que el tratar agua en una industria es una inversión, no es un coste, y todo se justifica. Sobre todo el tema ese de producción les duele mucho, o sea, el que no haya paradas de mantenimiento y que la planta pueda estar continuamente funcionando. Paradas de mantenimiento como consecuencia de una mala calidad del agua. Bien. Bueno, decía que lo normal en una industria o solo filtración o combinar filtración con ultrafiltración, que es lo habitual. Ya digo que la industria, mira, por cierto, ahí hay una referencia que hicimos hace, yo qué sé, 8 o 10 años, en Bosques Arauco, aquí en Chile. Suministramos una planta, no me acuerdo la verdad, sílex, zeolita, bueno, agua de proceso. Realmente una planta de reutilización de aguas para industria maderera. De verdad no me acuerdo del proceso porque además estuve allí, pero es que ya hace ya mucho tiempo. No sé, plantas, por ejemplo, para lavado de vehículos. Estas son 10 que hicimos para Arabia Saudí. Bueno, tenemos de todo un poco. Mirad, por favor. Esta es la planta de Volkswagen. Ahí utilizamos disco y ultrafiltración. 72 metros cúbicos hora. Esta es una de nuestras grandes referencias por lo importante del cliente. Y, como decía, muchas plantas de reutilización de agua en circuitos de transferencia de calor. Gates, no sé si conocen Gates. Gates es una multinacional también que fabrica todo el tema de juntas y plásticos para el automóvil. También un circuito de refrigeración que querían aprovechar el agua, disco y ultrafiltración. Hortofrutícola es otro sector también importante. Bueno, ahí hay multitud de procesos. Realmente es que me cuesta mucho trabajo definir dónde realmente cuál es nuestro principal proceso, porque vamos, hemos trabajado en todo. Siguiendo hablando de reutilización, pero en este caso aguas grises. ¿Qué son las aguas grises? Las aguas grises son las aguas... Bueno, hay distintos conceptos. Nosotros, bueno, el mercado en general está entendiendo aguas grises, las aguas que vienen de duchas, de bañeras y de lavabos. Se eliminan las aguas de cocina. Y por supuesto que no tienen nada que ver con las aguas negras. Bien, cuando somos capaces de separar, porque esa es la clave, tener redes separativas, las aguas negras de las aguas grises, la inversión es súper rentable. ¿Por qué? Porque, bueno, en términos de ahorro de agua potable, o sea, es decir, agua que yo estoy pagando potable para usos que no requieren agua potable. Por ejemplo, inodoro y riego de zonas verdes. Esas aguas grises, con tratamientos no biológicos, con tratamientos de retención mecánica, filtros, básicamente, somos capaces de llevarla a calidad
suficiente para inodoro y para riego de zonas verdes o baldeo de suelo, es decir, uso industrial en general. Entonces, estamos hablando entre un 35-40% de agua potable. Estamos hablando que si ponemos agua gris y estamos quitándole carga al sistema a la depuración va a trabajar con una carga mucho más estable, menos diluida y con menos caudal. Y realmente, bueno, pues desde el punto de vista medioambiental o de favoritismos que haya por la administración local con respecto al tema de reutilización, bueno, pues también hay un aspecto ahí medioambiental importante. Las plantas de agua grises, voy a poner un vídeo para que las vean. Planta de agua grises. Bueno, aquí en el vídeo bueno, esto que ven ahí, voy a ver. A ver si llego. Eso que ven ahí es el filtro de discos. Ven ahí en la tapa transparente, una tapa que se utiliza para demostraciones, ahí están las anillas. Cambian el color en función del micraje. Este es un sistema muy particular que utiliza agua y aire para limpiar los discos. Es decir, el depósito este de plástico que hay al lado del filtro de discos, o del otro depósito, realmente es un depósito, donde se almacena agua y aire. Ahora ha cambiado y es un depósito metálico. Y se utiliza, como decía antes, son aguas muy complicadas para retirar todos los pelos, la materia orgánica, etcétera, de los discos. Solo con agua es insuficiente, necesitamos mucha más energía, mucha más fuerza, y utilizamos una mezcla de agua y aire, que es mucho más enérgica a la hora de limpiar. Ahora se va a ver. Entonces, bueno, la planta es filtración para proteger la ultrafiltración, filtración de discos para proteger la ultrafiltración. Aquí se ve. Esto es el armario de control, ahí están las bombas, las válvulas, el automatismo, y eso es una membrana de ultrafiltración. Entonces, bueno, aquí se va a ver lo que decía antes, lo que es agua ultrafiltrada. ¿Qué es esa? El tanque de salida. Bueno, este no es, por supuesto. Este es el agua de entrada. Es un agua gris. Detergente, cabello humano, materia orgánica. Hay un agua muy complicada, porque se quiere una película en el disco que es muy difícil. Eso es agua ultrafiltrada. Eso es agua de salida de la planta, que es un agua que, ya digo, ultra limpia a nivel de sólido en suspensión y además desinfectada. Realmente lo importante de la planta es el disco, o sea, es decir, si los filtros no protegieran bien la membrana no funcionaría. Mira, ahí se ve los pelos dando vueltas, o sea, es decir, esa es la suciedad, que ahora mismo está alrededor de elementos filtrantes, y ahora se inicia la limpieza. Con agua y con aire, limpia los discos en contralavado, en sentido distinto, y se recupera el medio filtrante, otra vez el disco se queda otra vez limpio. Claro, si eso no funciona, la membrana nunca va a funcionar. Bueno, hoy día Azud es el líder mundial de este tipo de plantas porque somos fabricantes del filtro de discos. Entonces realmente esa es la diferencia. Bueno, esto es una planta también muy particular por temas de espacios, que tiene que caber por una puerta, por eso va dentro de un armario, también va protegida con llave, porque al final los usuarios de estas plantas son hoteles, industrias, centros comerciales, etcétera, y el cliente aprecia mucho esto de que nadie pueda tocar la planta. Entonces, el perfil de clientes, como decía, hoteles, bueno, tenemos un montón de plantas por todos lados, son todas se dan cuenta, el formato es muy parecido, va cambiando una o dos membranas, tenemos en centros públicos, en centros comerciales y residenciales, y la verdad es que hoy día en Chile, bueno, me he enterado en este viaje, no lo sabía, ya está permitido reutilizar el agua para inodoro, que teníamos la duda hasta ayer, y ya la legislación lo permite. Pero es que hay sitios donde, bueno, Estados Unidos, Australia, en Europa en general, donde no digo que esto es ley, porque no es ley, pero en cualquier edificio nuevo, rehabilitación de edificios existentes, se le dan puntos al contratista que promueva este tipo de sistemas, porque digo, desde el punto de vista medioambiental es muy bienvenido, y desde el punto de vista económico es muy rentable. Si se dan cuenta, al final el sistema es lo mismo. Siempre estoy hablando de discos y ultrafiltración como el sistema ideal para reutilizar agua, porque la experiencia nos dice que esos son los sistemas que mejor funcionan. Es decir, nosotros en tratamiento de agua no estamos casados con ninguna tecnología. Podemos utilizar filtros de lecho, filtros de malla, filtros de vela, decantadores, etcétera. Al final, nuestro objetivo es dar el agua que el cliente quiere. Lo que pasa es que 35 años de experiencia, yo llevo 21 en la empresa, que no son pocos,
Y bueno, como siempre hemos aprendido a base de equivocarnos, como en todos sitios. Ya nos hemos equivocado las suficientes veces como para saber lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación que tiene la ultrafiltración? Depende demasiado del... Depende de las veces que laves. Siempre está hablando de un 98%. No es un porcentaje, perdón, por encima del 98%. Nada, absolutamente nada. Las membranas hoy día son súper robustas. Nosotros tenemos plantas con 12 años, 15 años y no hemos cambiado ni la membrana. Y eso que nosotros decimos que duran 8 años pues para protegernos un poco en salud, porque es verdad, 5 o 8 años es lo normal, pero la planta bien protegida, esa es la clave, bien protegida con el filtro adecuado y bien tratada desde el punto de vista, bueno, pues nosotros en las limpiezas de la membrana, en los contralavados, Azud, por ejemplo, tomó la decisión de siempre añadir una gota de cloro para evitar el biofouling. Eso es muy particular, pero eso significa que teníamos que utilizar un tipo de membranas que son de PVDF y no de PS, que aguantan mejor el cloro. Pero eso son decisiones nuestras. También decidimos en su momento que nuestras plantas, la configuración es cross-flow. Eso significa que siempre hay un caudal circulante que va limpiando la membrana para evitar la saturación, la muerte súbita de la membrana. Pero eso, digo, eso es en base a equivocarnos unas cuantas veces. Al final ya le hemos encontrado, porque uno va al mercado y encuentra una membrana, ¿eh? Si eso no es el problema, la diferencia es que funcione, o sea, sí, esa es la historia. También nosotros siempre dejamos las plantas preparadas para la limpieza CIP, con su tanque, con su, yo lo diré, con su estufa, no, con su termostato, con su resistencia para calentar el agua. Es decir, todo viene preparado por si hay que hacer una limpieza química de la membrana, que en industria a veces es habitual, es que depende de lo que lleve el agua. Al final no, bueno, está preparado para eso. Pero insisto, la membrana por sí sola no es la solución. A veces la tecnología se demoniza un poco, esto es la membrana y tal, pero porque están mal utilizadas o no están bien protegidas. La ultrafiltración es un sistema, créeme, excelente, muy bueno, bien diseñado, bien protegido, con los caudales de diseño, como todo, los caudales, pero no, igual que los filtros de arena, igual que todo, o sea, es decir, cada cosa para lo suyo. La diferencia es que la calidad de agua de la ultrafiltración no tiene ni punto de comparación con ninguna tecnología. Eso sí que es verdad. Es que no... Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, por eso nosotros pensamos, en industria, ya digo, cada vez ponemos más ultrafiltración porque al final el cliente tiene mayores exigencias a la hora de calidad del agua. Es una tecnología que también se ha vuelto muy competitiva en precio. Hace 10 años no había quien comprar una membrana, pero es que ahora hay muchos fabricantes, entonces hay mucha oferta, por tanto los precios se han ajustado más y la verdad es que nosotros, ya digo, o bien como plantas completas, o bien suministrando filtros para proteger membranas, que es el negocio de filtración. Después de los filtros, después de las torres de enfriamiento, el segundo negocio es protección de UF, o sea, es decir, el más importante. La planta más grande que tenemos de filtro está en Qatar, solo de filtro, y una planta que protege membranas de ultrafiltración para una ósmosis inversa son 20.000 metros cúbicos a la hora, una desalinizadora gigante. Y bueno, la línea de desalinización, un DAF, discos, membrana y ósmosis inversa. Ya lo de la arena está en desuso, no gusta tanto la arena. No sé, también desde Azud, ahora para facilitar el trabajo a Alexander y al resto de compañeros que trabajan en todas partes del mundo, vamos a incorporar a la propia cotización del filtro de la planta una estimación de costes de retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque al final la experiencia en muchos sitios nos permite, ya digo, no solo vender la solución en sí, sino vender la rentabilidad de la solución. Y como sabemos, pues bueno, pues lo que cuesta la electricidad, lo que cuestan los químicos, cuánto se consume, cuánto no se consume, y eso es importante también a la hora de enfocar el concepto de aprovechamiento de agua en la industria, que se vea en términos en dinero, de alguna tecnología en concreto, sea ultra, sea ósmosis, sea filtro, o de alguna planta en concreto, o de algún caso en concreto que queráis comentar. Oye, mira, pues, ¿qué experiencia tenéis en esta aplicación? De lo que me acuerdo lo puedo contar. Pero bueno, yo creo que también era la idea de transmitir en líneas generales qué es Azud, ¿no? O sea, es decir, o qué tipo de planteamiento estamos ofreciendo al mercado. Insisto que particularizar es muy particular y al final, bueno, pues yo creo que cada uno, ya aparte del interés personal que tenga, entrar en detalle una tecnología, como decía, excepto la tecnología de anillas a la que somos fabricantes, el resto de tecnologías son tecnologías que están en el mercado, ¿eh?
Nosotros no hemos descubierto nada, ni membranas, ni nada. Lo único que después de muchos años, pues bueno, seleccionamos a los mejores proveedores, hay alianzas con ellos para tener precios muy competitivos y estar en el mercado, si no, no estaríamos aquí, y sabemos cómo manejarlas. De hecho, sabemos más de Ultra que los fabricantes de Ultra. Pero parece una pedantería, pero no lo es por lo siguiente. Los fabricantes de membranas de ultrafiltración están acostumbrados a vender grandísimos proyectos donde realmente no se sabe de ultrafiltración. O sea, es decir, se saben más de otros parámetros. Lo difícil son las plantas pequeñitas. Ahí es donde se sufre. Ahí es donde se aprende. Por lo que decía, pues porque las condiciones son, particulares, porque el operario no está cualificado, porque la variabilidad del agua, por mil motivos. Entonces, al final, después de unos cuantos años, este formato de planta te hace muy conocedor de aguas, porque ya digo, no una gran planta potabilizadora o yo qué sé, o de reutilización donde tenga operarios allí 24 horas cualificados, etcétera. Eso no es esto. Esto es mucho más complicado y al final, si no se hace bien, eres esclavo de el servicio postventa. Esa es la realidad. Y bueno, pues nosotros no somos ese formato de empresa. Pensamos que al final es una manera de engañar al cliente. Queremos que sean plantas que ya digo que, bueno, pues si la compramos para nosotros mismos, que duren lo máximo posible, que los componentes se reemplacen cuando de verdad se tengan que reemplazar, no por un mal diseño o por ahorrar en un pretratamiento o ahorrar en una... Y ya digo, sobre todo últimamente, prácticamente todas las plantas que se hacen llevan el tema del control remoto, están muy automatizadas, todo. Porque es que hoy día la verdad que la tecnología lo pone fácil. Entonces tampoco es nuestro mérito, es mérito de la tecnología. El tema solar, por ejemplo, un tema que cuando empezamos hicimos la primera planta, los paneles solares que más rendimiento daban, me acuerdo, daban 123 vatios por, no sé, un metro cuadrado más o menos, una cosa así. Hoy día los que ponemos dan 333 vatios, casi se ha multiplicado por 3. La tecnología también permite que hagamos cosas que antes no podíamos hacer. Y ya digo, pues los fabricantes de membranas cada vez hacen mejores productos, los de ósmosis, bueno, la ósmosis es una tecnología ya muy madura, a nadie hay que descubrirle el tema de la ósmosis, pero sí también estamos un poco también a la vanguardia de, muy a la vanguardia de qué proveedores pues ofrecen los mejores rendimientos, tema de las bombas, variedad de frecuencia y tal, realmente eso es lo que marca la diferencia entre un suministro u otro. Y ya digo, eso es lo que es Azul, ya entrar en cada detalle y tal, pues... bueno, la pregunta de Julio es una buena pregunta, muy conveniente. A ver, ese formato de planta que llamamos bastidor, como decía, teníamos dos estándares, ¿no? El alto y el normal. Ese formato, el alto, lleva baterías de gel, 10 años de garantía, no lleva un mantenimiento. Entonces, la planta solar, perdón, los paneles solares cargan las baterías y las baterías alimentan al sistema. Entonces, ¿cuál es la autonomía de la batería? Mira, nosotros hemos hecho pruebas, depende de la calidad del agua, a ver, porque cuanto peor sea la calidad del agua, más retrolavado entra, más veces lava el sistema, más consumo energético. Para hacernos una idea, en un agua dulce, te voy a poner los dos extremos, en un agua dulce de buena calidad, donde no entra la ósmosis inversa, es decir, es el mejor de los casos. No hay ósmosis inversa, no entra la bomba de alta presión, el mejor de los casos. Hemos llegado a tener plantas 36 horas funcionando, sin energía solar, desconectándola solo, es decir, la autonomía de la batería. El otro extremo es un agua de mar de mala calidad. Alta presión, retrolavados continuos, han estado 6 horas funcionando. Entonces, entre 6 y 36. Punto número 2. A la pregunta, eso es la autonomía. ¿La planta se puede abastecer energéticamente solo de los paneles o puedo conectar un grupo electrógeno o puedo conectar la corriente? Las tres opciones existen en todas las plantas. De hecho, cuando ponemos un grupo electrógeno, el cliente a veces dice, vale, muy bien, pero yo quiero tener la seguridad del grupo electrógeno. El grupo electrógeno se conecta y en automático el aparato este, ¿cómo se llama? El convertidor de energía que llevan las plantas, cuando detecta que las baterías están por debajo del 50%, automáticamente activa el grupo electrógeno. Es decir, no tiene que haber alguien allí para activar el grupo electrógeno. Lo único que el grupo electrógeno tiene que tener es combustible. Eso significa que las baterías nosotros, lo acabo de decir, las protegemos, o sea, el 50% de su carga es el punto de corte para aumentar la vida útil de las baterías, nunca las descargamos. Y lo tercero que te quería decir es que en esas plantas
también lleva un enchufe, de tal manera que cuando la planta no está suministrando agua, si la población quiere corriente, la puede consumir, porque la tiene en la batería. Eso pasa en ese formato de planta, que están para agua dulce, para agua salobre y para agua de mar. Este formato de planta no tiene batería, de hecho no se ven, no hay. Entonces solo funciona cuando hay sol o cuando hay corriente. Y este solo está disponible para agua dulce, este de aquí. L5, este que ponemos aquí, es el formato aquí. Entonces, ¿por qué se hizo este tan simple? Porque en la selva del Perú, que tenemos algunas unidades, o en sitios muy remotos, primero, por competitividad en precios, segundo, porque esta planta no tiene electrónica, solo tiene electricidad. No tiene ni un miserable controlador, nada, porque son plantas muy simples, Sin embargo, tienen las mismas tecnologías que aquellas. De hecho, esta planta, a mí en lo personal, me gusta mucho. Una planta que llamamos semiautomática. ¿Qué significa semiautomática? Que hay 3 pilotos, ahí se ven, que cuando el verde que está funcionando, no sé si lo ven ahí chiquiticos, cuando se enciende el del medio, lo que quiere decir es que hay que limpiar esos filtros. Entonces, se mueven 2 válvulas, ese depósito almacena agua a presión, o sea, agua filtrada presurizada. Se mueven 2 válvulas y ese agua se utiliza para limpiar los filtros, que se retrolavan en automático. Digo, no hay que desmontarlo. Y cuando se enciende el tercer piloto significa que limpiar la membrana. Otras 2 válvulas se mueven y se hace un retrolavado. No hay que desmontar nada. Una planta más simple, más competitiva en precio, pero requiere una vigilancia del operario. Bueno, ya que me has hecho esta pregunta, me alegro que me hagas esa pregunta para enseñarte el vídeo de los bomberos que estaba deseando. El poder contribuir a que una parte de la población de este país tan bonito y tan machacado tenga agua potable, pues para mí personalmente es me hincha el pecho y el corazón, ¿no? El problema de Haití es que la catástrofe es permanente. Es que nada más bajar del avión, es que lo que hay es bajas y te das cuenta de que estás en la Edad Media. El infierno. El agua es vida, ¿no? Eso es lo que dicen. Y realmente cuando hay una catástrofe, la primera necesidad es el agua, ¿no? Tuvimos la suerte que nosotros aprovechamos un pozo excavado ya del hospital que había al lado, nos dieron el permiso y a cambio nosotros también les suministrábamos agua potable. Hay una línea de tubo que va para el hospital. A medida que la máquina iba tomando forma y íbamos conectando las cañerías, la grifería, empezamos a hacer las primeras pruebas de cloro, claro, la gente ya se dio cuenta de realmente lo que estábamos montando una fuente. Casi 40.000 personas se benefician de esta instalación, que no es poco. Este proyecto lo vemos como una mezcla entre un proyecto de desarrollo, porque ofreces una mejora a la comunidad en donde estás trabajando, pero además fue urgente. La gente está muy contenta de nuestra ayuda. Han pasado 6 meses o 7 ya. La máquina funciona, la gente tiene agua potable y ya sabemos que por lo menos en ese pueblo, gracias a Azud, que fabrica estas máquinas, y gracias a nosotros que fuimos allí a llevarla, el cólera está erradicado. Este equipamiento nos va muy bien a la ONG porque es un equipo manejable, se puede transportar de diferentes maneras. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a disponer de un camión con pluma, con grúa para bajarlo. Entonces esto es muy manejable, las prestaciones son muy buenas, da muchos litros de agua, además tiene un nivel de tratamiento muy diverso, con lo cual se puede atajar muchos problemas. Y luego también el mantenimiento de la misma máquina, ¿no? Porque claro, mucha gente nos pregunta, ¿y ahora esto qué? ¿Esto cómo funciona? Claro, les hicimos un curso de formación a la gente que se iba a encargar de la máquina, pero lo mejor de todo era eso. ¿Y esto cómo se mantiene, no? Prácticamente se mantiene solo. Abres esta llave, cierras la otra, haces un circuito de lavado y ya tienes la máquina a punto. Entonces esto es un tema que una ONG, una asociación de vecinos, un grupito de personas lo pueden manejar. Y para mí es el proyecto más óptimo, ¿no? En cuanto a inversión, resultado. Beneficiar a miles y miles y miles de personas con sistemas relativamente sencillos. Bueno, la gente se moría de cólera, literalmente. Cuando llegaron ellos, esa misma semana se murió una chica y
les regalamos una planta, ellos compraron otra, ya nos han comprado 2 más, y es un buen ejemplo del uso de ese tipo de planta. Es decir, súper simple, pero a la vez efectiva, porque lógicamente hablamos de disco y ultrafiltración, filtración garantizada, desinfección, y y hay vídeos también de la otra planta, ¿no? Para otro nivel, si es que, ya digo, depende del consumidor, pues un formato u otro. Sí, todas llevan una cloración residual, todas. Que a veces si el cliente dice, no, mira, yo pues, la tengo ya en el tanque de salida, o sea, es decir, pero siempre nosotros utilizamos el cloro para desinfectar solo de manera residual, nunca para desinfectar una desinfección de choque. Ya digo, el agua sale, en la llave de salida el agua está totalmente desinfectada, pero para mantener el agua protegida, una dosificadora de cloro. ¿El cloro es el único elemento químico que...? No, bueno, en esta sí, se utiliza para el lavado de la membrana y para la desinfección residual. Una planta de ósmosis, siempre antiincrustante, obligatorio para proteger la membrana. Y dependiendo de lo que lleve el agua, pues puede ser que haya una oxidación de cloro también para oxidar y precipitar algún compuesto químico. Es que depende. Pero no utilizamos muchos químicos. Algún ácido, alguna base para controlar el pH. Pero es que no lo podemos hacer de otra manera. Pero no somos, ya digo, somos más de tratamiento físico que de químico. Mira, siempre un estanque de acumulación. Siempre hay un tanque de acumulación. Ahí llega la agua grises. Y ahí es donde nosotros sumergimos nuestra bomba, ya que ya incorpora la planta, que es una bomba especial para agua grises, lleva unas cortadoras para cortar los pelos, sí, una bomba muy particular. Si previo a ese tanque hay algún tipo de reja o etcétera, se agradece, es decir, para evitar que la bomba se obture. Eso siempre se recomienda. A partir de ahí nosotros bombeamos a nuestra planta y sale a un tanque de salida. Y en ese tanque de salida ya depende, es decir, si se va a utilizar para inodoro, bueno, ya hay un grupo de presión, eso ya no lo ponemos nosotros, un grupo de presión con una válvula de 3 vías conectada a la línea de agua potable, por si hay que hacer algún mantenimiento de la planta, que siempre hay una línea de agua potable para los inodoros, pero bueno, ese agua es el que está disponible para los inodoros. Y si ese agua se va a utilizar para riego de zonas verdes, pues nada, un tanque y una bomba para el riego. En el de los inodoros sí se clora. En de las zonas verdes no se clora para no dañar el césped o lo que vayan a regar. Pero sí, siempre hay un tanque a la entrada. Entonces, en el caso de agua grises, la más pequeñita, 2.000 metros cúbicos hora, el 80-90% de nuestras ventas es esa planta. Es que ya son muchos metros cúbicos, ya son muchos litros. Y en el caso de agua grises se puede dimensionar de varias maneras. Si es un edificio que va a utilizar el agua, un hotel o un hospital o lo que sea, ¿no?, que va a utilizar el agua para inodoro y riego de zonas verdes, lo normal, bueno, normal no, siempre hay más generación de agua que consumo. Es decir, siempre se generan más aguas que realmente vas a utilizar. Porque en duchas, bañeras y lavabos se gasta mucha más agua que se utiliza en el inodoro. Entonces se dimensiona en base a la demanda. Es decir, oye, pues dime cuánto vas a necesitar, dime los inodoros, los fluxores, las zonas verdes, etcétera. Dime cuántos metros cúbicos vas a necesitar y en base a eso necesitamos la planta. Porque el exceso de agua grises no se trata. Automáticamente en el tanque de entrada se hace un rebosadero y va al drenaje. No hace falta pagar de más por tratar más agua si realmente va a utilizar una parte. Segunda opción, que el cliente quiera tratar toda la agua gris. Y dice, mira, no, todo lo que se genere lo trato porque no tengo más agua. Y ya lo utilizaré yo en lo que quiera, en riego de zonas verdes o en limpieza de baldeo de suelo o lo que sea. Aguas de servicio de algún tipo. Mientras no sea agua potable, no hay problema. Ah, este. Es que no sabía si era este. Esta es la planta completa, de hecho. Eso es el mar Mediterráneo. Este es nuestro director de ingeniería, Juan Carlos. Bueno, este vídeo está bien también porque se ve, sí, como decía, un tratamiento físico. O sea, el agua entra y sale, ¿eh? No hay... el vídeo, aparte de los cortes, pero que no... Sí, que desde que entra el agua, desde que llega a la planta, se pone la bomba hasta que sale el agua, pasan 5 minutos, ¿eh? No hay más. Mira, sí voy a parar un momentico. Bueno, la planta esta que está preparada con todo eso, la bomba de alimentación, la manguera también la metemos,
Incluso la boya para sujetar la bomba, también, ¿veis? Esa boya también va metida, incluso el detalle de meter una bomba de pie para inflarla. Y voy a parar un momento, ahora. Ahí. Mirad, esto es, bueno, se hizo, ¿veis? Conductividad de entrada, no sé si lo veis, si no lo digo yo, 54.803 microsieverts en centímetros, y la conductividad de salida, 191. Agua del mar Mediterráneo y agua de salida. Ya digo que esto es inmediato, ¿eh? O sea, no es que haya ningún... Entra y sale. Lo increíble, de verdad, es que esto se haga con paneles solares. Eso es lo realmente increíble. O sea, que esto pase y con 3 paneles, ya digo, hace unos años era impensable. Es una membrana de ultrafiltración que protege a la ósmosis inversa y ese es el agua de salida, obviamente, con agua osmotizada. Imaginaros. ¿No ves? No, ese es Juan Carlos. Ese es Juan Carlos Riquelme. No, bueno, es agua mejor que la de grifo. ¿Dónde va a parar? Vamos. Eso ni punto de comparación. Es agua osmotizada. Y de agua de mar, lógicamente. Por cierto, ahí es donde veraneo yo. Eso es la Zoía. Ese castillo y tal es famoso. Pues mira, esa es la planta. Este es el tamaño máximo de ese formato de planta. A ver, hay un detalle, y es que las plantas no son unas plantas potabilizadoras que le ponemos 3 paneles solares y andando. O sea, todo se diseña para que el consumo energético sea lo mínimo posible, para que no haya procesos redundantes que consuman más. Es decir, eso es lo que se cuida de una planta. Estas plantas son las que más ingeniería han llevado dentro de Azud, con mucha diferencia. Son las más difíciles. Por eso, porque es que al final dice, oye, desalinizar agua con 1 kilovatio, son 333 vatios por 3, 1 kilovatio. Desalinizar agua de mar. Un detalle de la producción. La producción de la SW pones de 0,2 a 3 metros cúbicos hora. ¿Por qué ese rango de producción? La clave está aquí. Esta planta vale para tratar agua dulce, agua salobre y agua de mar. Si le entra agua dulce, hay un conductivímetro que dice no hace falta que pase por la ósmosis, bypassea la ósmosis, pasa por toda la ultrafiltración, el agua sale potable totalmente y la producción es la máxima posible, 3 metros cúbicos hora, que coincide con la producción de esta de aquí. Sin embargo, si el agua que entra es agua de mar, que es la peor posible, entonces entra en el sistema de ósmosis, hay un 60% de rechazo y la producción llega a ser unos 200-250 litros hora. Cambia mucho. Cuando son aguas industriales, a la diferencia de agua de mar, son diferentes. Y un concentrado de osmosis de una planta industrial es diferente a un concentrado de un agua de mar. Normalmente tú estás concentrando otros minerales que tenemos que revisarlos. Por ejemplo, tenemos concentraciones muy altas de sílice, vamos a tener concentraciones, pero Azud se abastece, trabaja mucho y se asesora también mucho con varios otros socios estratégicos, por decirlo. Entonces, no solamente la ingeniería de Azud, sino también se asocian, entonces, se ayudan, te fijas, con gente que tiene mucha experiencia. Por ejemplo, trabaja mucho con Génesis, que son especialistas en plantas a lo largo de todo el mundo y donde han pasado grandes problemas. Y no solamente eso, son especialistas en la que son la autopsia de membrana, ¿ya? Para ver efectivamente dónde y qué es lo que está contaminando una membrana. Por eso, en casos de recuperación de agua, una osmosis, yo creo que es más particular y eso hay que verlo con una analítica más clara, ¿ya? Porque son cosas diferentes, pero eventualmente yo tengo la certeza que Azud, si va a hacer algo y propone algo, ya va a estar estudiado y va a ser una solución económica, modular y segura. No estoy seguro que no van a hacer algo arriesgado, ni se van a tirar o poner, por ejemplo, membranas, como se habla mucho, que son membranas para el sacrificio. Creo que no es la política de Azud y no lo hacen nunca. No sé, estamos en lo mismo, ¿no?